porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. Hola, muy buenos días, bienvenidos nuevamente a Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Hoy nos encontramos en los jardines exteriores de la Quinta de Bolívar y desde aquí los saludamos, les damos la bienvenida y los invitamos a ver los avances de los temas que trataremos a continuación. Las voces de las víctimas fueron las protagonistas del primer encuentro de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad con FECODE y la CUT. Informar y formar en técnicas de negociación fue el objeto del seminario sobre negociación colectiva convocado por FECODE y la Escuela Nacional Sindical. En el marco del encuentro de derechos humanos en el que se instaló la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, hablaron maestros, defensores de derechos humanos, líderes sociales para visibilizar los actos de violencia y agresión que ha sufrido y exigirle al gobierno nacional, por supuesto, reparación y justicia. Durante el Encuentro Nacional de Derechos Humanos de FECODE y la Central Unitaria de Trabajadores se instaló la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, la cual buscará durante los próximos 3 años la dignificación de las víctimas de todos los actores del conflicto. Los niños de Colombia no conocen lo que sería un país sin guerra, un país en que no maten a la gente, un país sin crímenes de la guerrilla y sin crímenes de Estado. El primer encuentro de esta comisión se realizó precisamente con los docentes, trabajadores y defensores de derechos humanos, quienes socializaron sus experiencias en la Normal María Montessori en Bogotá. Los maestros afiliados a FECODE narraron cómo han asesinado, amenazado y abusado de sus colegas, quienes lo único que pretendían desde las aulas era educar y sembrar un poco de paz en aquellos lugares que han sido azotados históricamente por la violencia. Para nosotros es muy importante podernos hacer partícipe de estos eventos porque debido a la construcción de la nueva Comisión de la Verdad es donde verdaderamente se van a esclarecer las vulneraciones de los derechos humanos que se han dado en todo el territorio nacional, tanto desde el Magdalena hasta Nariño. En el departamento de Caldas tienen que conocer toda la comunidad a nivel nacional que se dieron masacres violentas en toda la mayoría de los municipios del departamento de Caldas y que ha sido un departamento agenciado por el paramilitarismo. La Comisión de Esclarecimiento de la Verdad fue instalada e inició el jueves 29 de noviembre. Su labor consiste en escuchar los testimonios de las víctimas para iniciar un proceso de búsqueda de la verdad en pro de la reparación individual y colectiva. Me daba cuenta que lo que viví y lo que vi cuando enterré a mis estudiantes, el dolor de mis estudiantes, me permitió darme cuenta que mejor pedagogía hacía fuera del aula que dentro de ella. Creemos que esa Comisión de la Verdad debe llevar, y lo que esperamos en todo este proceso de paz, de llevar no solamente a la verdad, sino también a la reparación y la no repetición. Hasta el momento, 1.095 docentes han sido asesinados. FECODE solicita al gobierno nacional que actúe inmediatamente y esclarezca quiénes están detrás de estos homicidios que aún continúan impunes. El próximo lunes 10 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos. Las minorías étnicas, los líderes sociales y sindicales, así como los defensores de derechos humanos, continúan siendo las principales víctimas en manos de grupos paramilitares y al margen de la ley. En 1948, es decir, hace 70 años, la Asamblea General de la ONU firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos con el objetivo de que los estados salvaguarden los intereses, deberes y derechos de todas las personas, sin importar su raza, religión, sexo, género, idioma y lugar de nacimiento. Sin embargo, vemos que actualmente, no solamente en el país, porque hay que decirlo, a nivel mundial, pero a nivel latinoamericano hemos tenido un retroceso significativo en materia de garantías y cumplimiento efectivo por parte de los estados para que los derechos humanos sean efectivos.
Si bien esta es una fecha para celebrar sobre los avances alcanzados universalmente frente al tema de derechos humanos, en Colombia la impunidad sigue disparada, así como la violencia hacia las mujeres, niños, líderes y docentes. Asimismo, incrementa el paramilitarismo, el reclutamiento de menores de edad, las ejecuciones extrajudiciales, el desplazamiento interno y la enorme desigualdad. Todo ante la luz de un Estado que parece inoperante. Lo preocupante y lo grave es que estos crímenes actualmente siguen en impunidad. No hemos tenido avances significativos en las investigaciones que la Fiscalía General debe adelantar, así como las otras agresiones, que no son menos graves. Se habla de una violación de los derechos humanos cuando un funcionario público o un servidor público, ¿sí?, comete esa violación, ¿sí? Entonces hablábamos, por ejemplo, si un miembro de las fuerzas militares está involucrado por acción o por omisión en el desarrollo, en la perpetración de una masacre, pues estos señores violaron los derechos humanos. Algunas organizaciones no gubernamentales han asumido el papel de recoger y divulgar las diferentes denuncias sobre violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, la magnitud de la población afectada es tal que gran parte de los abusos, asesinatos, agresiones y amenazas no llegan a ser reconocidas por el Estado y permanecen en la impunidad. Desde hace décadas se asesinan a los dirigentes sindicales. 3.200 líderes y lideresas sindicales han sido asesinados en este país. Entre ellos, un porcentaje altísimo de maestros y maestras. De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, durante el 2018 han sido asesinados 226 líderes y defensores de derechos humanos en Colombia. Y a propósito de derechos humanos, en Encuentro queremos visibilizar la difícil situación que está viviendo el Sindicato de Derechos Humanos, ni más ni menos que de la Defensoría del Pueblo. Como dice el dicho, en casa de herrero, asadón de palo. Marco Fidel Hernández es uno de los muchos defensores comunitarios que se encuentran en riesgo por realizar su labor en zonas de violencia de nuestro país. El funcionario laboraba como defensor especializado en San José de Apartadó. Sin embargo, hace 6 meses tuvo que huir de la zona para salvar su vida. En el mes de mayo me hicieron 3 amenazas y yo tuve que salir por mi propia cuenta de la zona. Al llegar a la Defensoría del Pueblo, se me hace un traslado de manera arbitraria a otra zona donde también existen los mismos actores armados. La Defensoría del Pueblo inició un proceso disciplinario en contra de Marco Fidel, en el que le suspendieron su salario. Su única exigencia era hacer respetar sus derechos, papel que en teoría debería cumplir de primera mano la Defensoría, no solo con los colombianos, sino con sus trabajadores. El drama que nos convoca en este momento es que varios compañeros han venido sufriendo amenazas en razón de sus funciones. A ellos les pusieron unas tareas específicas en materia de la implementación del acuerdo de paz con las FARC y esos compañeros han recibido amenazas. Gracias a SINDEP se ha logrado restablecer algunos derechos laborales de los trabajadores de la Defensoría. Se ha supervisado que este organismo no se vea involucrado en casos de corrupción y sobre todo se inició una mesa de diálogo con Carlos Alfonso Negret. FECODE y el Pleno Ejecutivo de la CUT lograron que tuviéramos un espacio de diálogo con el defensor del pueblo y eso, digamos, es un logro importante porque tenemos ya una mesa de comunicación con el Defensor Nacional y su cuerpo directivo que permita que esos casos se atiendan desde una perspectiva de respeto a la dignidad humana. Se ha llegado al acuerdo que efectivamente se me hace el traslado y se me reconoce mi salario, ¿sí?, inicialmente. Igual pues estamos esperando que pase con los otros 2 compañeros, el que trabajaba en Urabá también y el que trabajaba en el Guaviare. Ahora el paso a seguir es que sean investigados los casos de amenazas, los cuales podrían culminar en hechos desastrosos contra los defensores de las regiones. El profesor William Velandia, tesorero de FECODE, a esta hora aborda temas de interés para el magisterio colombiano. Un saludo a la comunidad educativa colombiana del Magisterio Colombiano. A puertas de terminar el año, pues estamos en el desarrollo de las mesas que producto del acuerdo del año 2017 deben implementarse para materializar en hechos cumplidos lo que se pactó allí. En ese sentido ha habido avances.
se tiene la convocatoria a la tercera corte, que después de más de 2 años, porque es una evaluación anual, se despide el acto administrativo. De igual forma, la convocatoria a la evaluación para el 12% que quedó pendiente del año 2016-2017. Sin embargo, esto tiene que desarrollarse con acciones reglamentarias y por eso se le ha dicho al gobierno, tiene que dinamizarse a través de la Comisión de Implementación todos estos procesos que en la práctica tienen que desarrollarse para que se concrete el tema de la contratación de las universidades, la lista de los compañeros que tienen el derecho a la participación en el curso del 12%, porque de lo contrario se sigue dilatando este proceso. Y de igual forma, regular lo que tiene que ver con las pautas básicas para el desarrollo de la tercera corte. En ese sentido, estamos diciendo al gobierno, debe agilizarse este proceso y de igual manera seguir con el cumplimiento de los demás actos administrativos que están pendientes de los demás decretos, porque pues a la fecha todavía seguimos a la expectativa de lo que está pactado en la mesa de negociación. En ese mismo sentido estamos hablando del tema de salud, pese a que nos reunimos con la Supersalud, estamos diciendo, tiene que materializarse el cumplimiento del contrato, que se desarrollen las acciones que tienen que hacer, porque estamos aspirando a la salud de los maestros y sus familias, y en particular la seguridad de salud en el trabajo. Un abrazo fraterno de Navidad, que el Todopoderoso lo llene de bendiciones y que el próspero 2019 se materialice con la lucha, la movilización y la defensa de la educación pública y la dignificación del ejercicio docente en nuestro país. La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país, porque la educación no es una mercancía, es un derecho. Hoy en Encuentro queremos exaltar el trabajo de un maestro consumado que soñó con construir una editorial para visibilizar la investigación y el trabajo que en la escuela hacían nuestros docentes. Hoy ese sueño cumple 30 años y se concreta en la editorial Magisterio. La editorial Magisterio es la concreción de un sueño de 30 años atrás, cuando nos reunimos varios profesores, muchos profesores de la época, y decidimos construir una institución que fuera capaz de recoger las contribuciones de los maestros, sus reflexiones, sus prácticas y ponerlas en consideración de otros, hacerlas rodar, hacerlas circular de una manera organizada. Este es el primer libro que publicamos, su título Guainía, Oro y Selva. Un libro que recogía las experiencias de un profesor, Arminio Pérez, recuerdo su nombre perfectamente, que trabajaba en el Guainía, justamente en Puerto Inírida. Una belleza de libro, nuestra primera piedra. Una de las finalidades de esta editorial es darle la voz a los maestros y que encuentren un vehículo efectivo para poder movilizar sus saberes. Entonces, una de estas estrategias de trabajo tiene que ver con eso, con la posibilidad de estar todo el tiempo súper atentos a lo que quieren publicar, lo que nos quieren contar. Y eso lo decantamos en 3 iniciativas principalmente. Uno son los libros, como lo mencionábamos anteriormente, ya son cerca de 850 títulos publicados. 2, la revista internacional Magisterio, la revista pues ya este año cumplió 15 años con su edición número 95 y la página web. Hoy tenemos una editorial que está presente en Colombia, está presente en toda América Latina, que tiene más de 850 títulos y publica, por ejemplo, en España, en México, en Perú y en Argentina, en estos momentos. Alfredo ha montado no solamente la capacidad de publicar y la capacidad de hacerlo muy bien, sino ha generado toda una red integrada también en gran proporción por maestros de todas las regiones. Soñar con la educación de calidad de por sí ya no es fácil, pero hacer carrera en el mundo editorial, hoy apaleado por la virtualidad, es un reto asumido y sacado adelante por la editorial Magisterio, un espacio de divulgación y contribución a la formación docente. Y en Encuentro siempre tenemos espacio para la denuncia. Esta vez viene del SUTEC, donde se visibiliza la difícil situación que está pasando una escuela por falta de prevención.
Desde el departamento del Quindío denunciamos la tragedia que hoy enluta a la comunidad educativa en general por la pérdida de 5 de nuestros estudiantes y la casera de la sede Teresa García de la institución educativa San Rafael de Calarcá tras la avalancha que se dio el pasado 1 de diciembre. Y llamamos a las autoridades locales, departamentales, a que cuiden la infraestructura de nuestras instituciones y por supuesto pongan en marcha los planes de prevención que permitan cuidar a las comunidades educativas y evitar situaciones como esta tan lamentables. El fiscal de FECODE, el profesor Domingo Ayala, a esta hora le habla a los maestros y a las maestras que nos sintonizan. Muy buenos días a todos los docentes del país. En primera instancia quiero felicitarlos por esa gran participación masiva en cada una de las tareas que ha orientado FECODE, las centrales obreras, el movimiento estudiantil y diferentes sectores sociales y populares en contra de la reforma tributaria, por el cumplimiento de los acuerdos pactados FECODE-Gobierno y por recursos suficientes para las universidades públicas. Estamos en este gran proceso. Vienen desarrollando comisiones muy importantes para darle desarrollo a los acuerdos FECODE-Gobierno. La comisión de alto nivel es importante para que logre una concertación que resuelva el déficit y la situación financiera de la educación, la salud, el saneamiento básico y el agua potable. Comisiones de deuda, comisiones de vivienda, la comisión de FOMAT de la cual hago parte. Es importante, hemos hecho 2 reuniones donde hemos analizado la situación de los servicios médico-asistenciales, la situación de deuda que tiene el fondo del magisterio con los prestadores, pero también la situación que tiene que ver con la garantía del resto de derechos prestacionales y sociales. Hemos establecido una comisión nacional para mirar y evaluar los servicios médico-asistenciales. Estaremos dando las orientaciones para que efectivamente se cumplan los contratos en materia de salud. Estén al tanto de las orientaciones que estaremos dando para que efectivamente no simplemente el problema de prestaciones económicas y sociales, sino de salud, para que se cumpla al pie de la letra como están establecidos los contratos. ¿Qué es educación pública? La educación pública es un derecho fundamental y un bien común y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho. Con la reactivación de las negociaciones entre el gobierno y FECODE esta semana, el nuevo comité ejecutivo junto con la Escuela Nacional Sindical llevaron a cabo un seminario sobre negociación colectiva. El objetivo, ampliar el conocimiento sobre los procesos de negociación, esto a portas de la presentación del pliego de peticiones del 2019. Termina este 2018 y más del 80% de los puntos incluidos en el acuerdo firmado entre el Ministerio de Educación y FECODE siguen sin cumplirse. El magisterio continúa inconforme frente a las respuestas otorgadas por el gobierno nacional. Por esta razón, la capacitación frente a la negociación colectiva es indispensable. Comencemos una curva de aprendizaje de los elementos técnicos, políticos, metodológicos necesarios para hacer una preparación de la negociación colectiva que ponga en pie de igualdad a los negociadores, en este caso del magisterio, tanto en lo territorial como en lo nacional, con los representantes del Estado en sus diferentes niveles. FECODE es de las organizaciones sociales del país más poderosas, que creo que aún conserva una capacidad convocatoria bastante fuerte y tiene la posibilidad de incidir en que los intereses sociales queden representados. El pasado 5 y 6 de diciembre en Bogotá se llevó a cabo un seminario taller sobre la negociación colectiva, el cual contó con la participación de los presidentes de las filiales a cargo de los sindicatos regionales y los secretarios generales de los mismos. En este espacio se debatieron los elementos necesarios que se deben tener en cuenta frente a las exigencias que planteará el magisterio al Ministerio de Educación el próximo año. Vamos a recibir las herramientas necesarias para poder nosotros ir a la base y defender todas las problemáticas que hay en el entorno del magisterio colombiano.
Es una herramienta que nos permite de mejor manera, por ejemplo en este caso, poder ir a una negociación colectiva y poder obtener lo máximo que se pueda obtener en beneficio de los maestros. Vamos a presentar un pliego nacional, la pelea debe ser mucho más grande, unificada y no dividirnos en las regiones peleando pliegos pequeñitos. Durante estos 2 días se socializó el marco jurídico de la negociación colectiva en el sector público, las perspectivas de las finanzas del Estado para el 2019 y se establecieron los lineamientos políticos y técnicos de los diálogos para el próximo año por parte de FECODE. Estamos a orillas de comenzar a construir los nuevos pliegos y empezar a negociarlos. Ahorita me daba cuenta en las palabras iniciales nomás del valor que tiene la reflexión sobre las peticiones que tenemos a nivel regional. Bueno que FECODE haya convocado a este seminario sobre este tema tan importante como es la negociación colectiva. El 28 de febrero de 2019, FECODE radicará un pliego nacional de peticiones que recogerá el incumplimiento por parte del gobierno. Igualmente se presentará el pliego nacional estatal que se realizará conjuntamente con las centrales obreras. El pasado 30 de noviembre, FECODE llevó a cabo la evaluación del proyecto de cualificación sindical con perspectiva de género para la Escuela Territorio de Paz. Al evento asistieron algunos delegados de las filiales a nivel nacional. A través del convenio FECODE Lärarförbundet, integrantes de las subdirectivas municipales lideraron durante el 2018 este proyecto con el objetivo de que los maestros se capaciten para aportar a la construcción de paz desde la escuela, haciendo énfasis en las zonas rurales afectadas por el conflicto armado. Que se planteó este año fueron 4 ejes temáticos, que es la historia del conflicto armado en Colombia y la política actual. ¿Sí? Un segundo tema que es la pedagogía, acuerdos de paz, cómo participa la escuela en la paz. Un módulo que es el módulo laboral, donde planteamos cuál es la participación de los sindicatos en la paz. Y un módulo que es la democratización de la escuela, cómo recuperamos estas cosas buenas de la ley 115. Realizamos 19 talleres en todos los lugares del país. Fue muy interesante ver cómo la incidencia de la violencia depende de la zona del país. Los secretarios encargados de los sindicatos filiales socializaron el trabajo realizado por el Magisterio colombiano en el proceso de construcción de paz. El proyecto, que se llevará a cabo en las regiones hasta el 2022, pretende responder a las necesidades de formación y capacitación sobre las negociaciones de paz, la implementación del acuerdo firmado con la FARC y los diálogos en curso con otros actores armados del país. Queremos llegar a cada uno de los rincones de nuestro territorio donde hay una escuela, donde hay un maestro, para formarlo. Se trabajaron todas las experiencias en los colegios y en los departamentos. Fue un evento muy interesante. Salirnos de la formación de los docentes para formar también a nuestros estudiantes para que ellos también puedan apropiarse de toda esta temática. Durante todo un año se realizaron seminarios zonales con perspectiva de género, ofreciendo temas como economía, educación y política en la construcción de paz. En Bogotá, los secretarios y secretarias de género, inclusión e igualdad y de educación sindical pusieron sobre la mesa los principales inconvenientes que se viven en algunos municipios del país. Sabemos que tenemos algunas zonas con conflictos con los grupos al margen de la ley, entonces hemos tratado de rescatar esos espacios, como lo orienta nuestra federación FECODE, que la escuela sea un territorio de paz. Queremos que este proyecto se lleve hacia Ocaña, Convención, Acarí, son sitios que han sufrido violencia y toda clase de violencia, entonces sería bueno que de pronto el proyecto de Lärarförbundet se dirigiera hacia las zonas de conflicto. Para el próximo año se tiene estipulado solicitar al gobierno nacional y locales mayor financiación de programas para la implementación estratégica de cultura de paz. Uno de los temas que por estos días marca la agenda noticiosa, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, es el de las noticias falsas. Esto por la coyuntura política y económica en la que vivimos. En Encuentro decidimos hablar con un sociólogo precisamente para entender por qué se producen, quiénes las producen, cuál es el interés, pero sobre todo invitar a nuestros televidentes a blindarse y no a ser parte de este instrumento de manipulación. ABC de las noticias falsas. Las fake news son una manera como se ha instrumentalizado el odio y sobre todo el miedo al otro. El miedo al otro es una cosa muy vieja, tan vieja como la humanidad.
siempre han existido. En la Primera Guerra Mundial se llevaba publicado y se creaban rumores para desestabilizar al contrincante. Lo utilizó Mussolini, Hitler, y de ahí en adelante se convirtió en una estrategia política de manipulación. ¿Existe la verdad o esta es una trampa de Occidente? Evidentemente la verdad no existe, esa es otra conquista del mundo contemporáneo. Hay múltiples verdades, muchas maneras de ver la opinión, muchas maneras de ver y de dividir el mundo. El ejercicio que uno debería hacer es tratar de ponerse en el lugar del otro, por más distinto y contradictorio que siente o que piensa a como yo pienso. ¿Cómo no caer en la trampa de las noticias falsas? Es saber quién dice qué y desde dónde. El problema es que en Twitter o en las redes sociales usted retrina automáticamente y repite en Facebook o en YouTube lo que está diciendo la ola. Y esa ola puede ser mortal no solamente para una persona, sino para quien la repite, porque envuelve a quien repite esa información. Las redes abrieron la puerta a la información sin restricción. Todos publican, todos siguen y se atacan. Los medios que deben confrontar las fuentes se convirtieron en transmisores de lo que circula y ahí caen en el juego, aunque a veces ellos son los hacedores de las noticias falsas a conveniencia por sus nexos con el poder. Estamos en un mundo donde la falsedad, donde la ilusión tiene múltiples reflejos. Una forma de blindarse contra las noticias falsas es confrontar a los personajes, las ideas, trinos, leer los contextos, quién habla, desde qué esquina política, seguir al que ataca y también al que defiende, para cualificar la opinión y dejar de ser instrumentos que solo reenvían sin leer o saber. No podemos terminar nuestro encuentro de hoy sin antes editorializarlo, así pues que le cedemos la palabra al presidente de FECODE, al profesor Nelson Alarcón. Muy buenos días, un saludo cordial y fraternal al magisterio colombiano. Desde FECODE queremos felicitar a nuestros maestros y maestras por participar en las movilizaciones desarrolladas el pasado 6 de diciembre, apoteósicas, conjuntamente con nuestra Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, con la CGT, la CTC, el movimiento estudiantil universitario, nuestros docentes universitarios, las organizaciones sociales, movimientos sociales también que participaron activamente y estuvimos en cada una de ellas rechazando una vez más la nefasta reforma tributaria que el día miércoles a pupitrazo limpio con la bancada del gobierno aprobaron cada uno de sus 110 artículos que son perversos y lesivos para la economía del país y para el pueblo colombiano. Un rechazo rotundo a la reforma tributaria o la mal llamada ley de financiamiento del gobierno nacional de Iván Duque. El próximo lunes 10 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos. FECODE hace una exigencia una vez más al gobierno nacional para que brinde las garantías necesarias y de protección hacia nuestros dirigentes sociales y sindicales. Hoy somos el sector más victimizado. En los últimos 32 años nos han asesinado más de 1.094 dirigentes sindicales a lo largo y ancho de nuestro país. Señor Gobierno Nacional, le exigimos medidas ¿para qué? Para garantizar la vida de todos nuestros dirigentes sindicales en el país. El pasado 30 de noviembre se desarrolló la primera audiencia pública en el marco del desarrollo de las funciones de la Comisión de la Verdad. Allí, nuestros voceros y víctimas contaron nuestras historias desgarradoras frente al asesinato y victimización que ha sido objeto por parte del Estado y grupos al margen de la ley, del magisterio colombiano y de nuestros líderes sindicales. FECODE, la exigencia que hace al Gobierno Nacional y la solicitud respetuosa a la Comisión de la Verdad es que se cuente lo que ocurrió verdaderamente, los hechos concretos y que se dé a conocer al pueblo colombiano y a la comunidad internacional. Feliz fin de semana. Recuerden nuestra cita el próximo sábado a las 7 de la mañana por Teleantioquia. Saben que pueden ubicar este espacio informativo en el canal de YouTube de la Federación. Los invitamos también para que visiten nuestra página web www.fecode.edu.co y estén pendientes de las redes sociales. Gracias por su compañía. Nos vemos en 8 días. Hasta luego.